kubeconfig. Siempre me costó entenderlas. Pero como siempre me pasa, cuando me pongo a investigar para un video termino aprendiendo lo que estoy tratando de enseñar y me doy cuenta que en realidad es bastante fácil. Hoy vamos a ver cómo manejar las kubeconfig y un par de tips para manejarlas mejor y más locamente. Vamos. Bueno, en realidad esto es bastante simple. Los archivos kubeconfig son los archivos que tienen configurados los clusters, los usuarios y los contextos que tenés configurado en tu máquina para controlar clusters de Kubernetes. Estos archivos de configuración te permiten conectarte a tus clusters de Kubernetes sin tener que estar configurando el usuario, el servidor y todo eso con línea de comandos. Como dije, estos archivos de configuración tienen tres partes. Se ven muy parecidos a lo que vendría a ser un archivo de manifiesto de Kubernetes. Fíjate que dice API version v1, kindconfig, ¿sí? Y las tres partes son usuarios, clusters y contextos. Los usuarios, obviamente, es el usuario que vas a usar para conectarte a los clusters, ¿sí? Estos usuarios se pueden configurar de diferentes formas, pero lo más común es usando certificados. Fíjate que en mi caso tengo dos usuarios. Tengo el usuario Docker Desktop, donde tengo el Client Certificate Data, donde está el certificado encodado en base 64. Tengo el Client Key Data, donde está el certificado, la key obviamente también en base 64. Y acá tengo otro ejemplo donde estoy usando el usuario Minikube, donde tengo el Client Certificate y el Client Key. Fíjate que acá no son Client Certificate Data o Client Key Data, sino que es Client Certificate y Client Key. Esto en lugar de tener el certificado hardcodeado ahí, tienen la ruta donde está el certificado. Los clusters necesitan por lo menos estas dos opciones. El CA, ¿sí? Que nuevamente en este caso está encodado en base 64, y el servidor, o sea, dónde está la dirección para acceder al servidor API de Kubernetes. Fíjate que acá está server Kubernetes Docker Internal, y acá tengo otro clúster, ¿sí? El clúster Minikube, que también tiene otro servidor, obviamente, que es otra IP, y en Certificate Authority tengo el archivo donde tiene ese certificado. Bien, entonces ya tenemos usuario y tenemos clusters. Ahora tenemos que crear un contexto. ¿Qué son los contextos? Básicamente es la combinación entre usuario y clúster. Nada más. Vos, si querés, podés usar el mismo usuario en varios clusters. Obviamente tenés que tener creado ese usuario en todos los clusters donde vas a usar ese usuario. En mi caso, como yo tengo dos usuarios y dos clusters, tengo un usuario para un clúster y un usuario para el otro. Fíjate que el contexto es simplemente el nombre del clúster y el nombre del usuario y el nombre del contexto que le voy a poner. Obviamente ese nombre no importa. Y fíjate que acá tengo otro contexto que se llama Minikube, con el usuario Minikube, y el nombre es Minikube. Listo. Es súper fácil, como puedes ver. Nuevamente es el usuario, el clúster y el contexto. Y el contexto es qué usuario con qué clúster van juntos. Todo esto va en el directorio .cube que está en tu home, y el archivo se llama config, y ese es el archivo que por defecto va a leer kubectl. Entonces yo ahora puedo hacer kubectl context minikube get nodes, por ejemplo. Si quieres, puedes definir un contexto por defecto para no tener que estar poniendo context y el nombre del contexto. Y hay varias herramientas para esto. Está kubectx, kubecontext. Yo uso uno que se llama kubeselect, que me gusta porque escribir kubeselect te muestra todos los contextos que tenés, ¿sí? Y puedes seleccionarlo. Entonces yo selecciono Minikube y ahora puedo hacer kubectl get nodes sin tener que estar especificando el contexto. Bueno, entonces ya aprendimos cómo usar los contextos de Kubernetes. Es bastante simple, como puedes ver. Vamos a ver un par de tips de cómo manejarlos mejor. En el caso que hayas creado un clúster, por ejemplo en DigitalOcean, puedes ir acá a tu clúster de Kubernetes, ¿sí? Y tenés el archivo kubeconfig que puedes descargar. Te vas acá, pones download config file, y ahora puedo hacer kubectl kubeconfig y pasarle a la ruta del archivo. Y automáticamente va a agarrar ese archivo y leerlo como el archivo de configuración. Esa es la forma de manejar esos archivos externos sin tener que pisar el archivo config que está en tu directorio .cube. También puedes pasar esto como una variable de entorno. Puedes hacer kubeconfig igual la ruta del archivo getNodes. Ahora, si queremos, por ejemplo, tener varios archivos de kubeconfig cargados en nuestro kubectl, pero sin tener que estar juntando los archivos, podés concatenarlos como el path en Linux, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes hacer kubeconfig igual .kubeconfig dos puntos y la ruta de tu otro archivo, y también puedes ir concatenando, puedes agarrar varios archivos y separarlos por dos puntos, ¿sí? Entonces pones .kubeconfig dos puntos, el nombre del archivo, dos puntos, el nombre del otro archivo, y así. Y ahora, como ya tenés esos dos archivos cargados, puedes hacer kubectl context minikube get nodes. Y también, ya que tenés ese segundo archivo cargado, puedes hacer lo mismo. Si vas y lees el archivo, fíjate que el nombre del contexto es VOSFO, lo vamos a copiar.
y hacemos, en lugar del context minikube, le podemos pasar ese nombre de contexto y le hacemos get notes y debería funcionar. Tip número 3, si querés puedes juntar estos dos archivos y generar un solo archivo. De esta forma no tenés que estar buscando archivos por todo tu disco, ¿sí? Y podés tener siempre un solo archivo donde tiene todos tus contextos. Nuevamente le pasás la ruta a todos tus archivos, en este caso le voy a hacer export kubeconfig para que no tenga que estar haciendo una línea muy larga, entonces ahora puedo hacer kubectl, config view, --merge, --flatten, y eso lo tiramos a un config.txt, ¿sí? O config.yaml. Y ahora si abrimos el config.yaml vemos que tenemos todos nuestros contextos, todos nuestros usuarios de todos nuestros clusters juntados en un solo archivo. Si queremos hacer lo contrario y solamente extraer uno de esos contextos de uno de los archivos de configuración, también lo podemos hacer. Podemos hacer kubeconfig, le vamos a pasar este archivo, el config.yaml que acabo de crear. Podemos hacer kubectl, config view, -minify, -flatten, -context igual minikube, y eso lo vamos a tirar al archivo minikube.yaml. Y si ahora abrimos minikube.yaml, tenemos solamente el clúster, el usuario y el contexto de minikube en un solo archivo. Si queremos también podemos usar kubectl sin archivo de configuración. No le veo mucho sentido de hacer esto, pero te doy la opción por si lo querés hacer. ¿Sí? Puedes hacer kubeconfig igual nada, ¿sí? O sea, ponerlo en vacío y hacer kubectl --server, le pasas el servidor, --user minikube, --client certificate, --client key data, get notes. Vamos a ver si anda esto. No anduvo. Bueno, le podés pasar todas esas opciones si querés. Algo lo hice mal, evidentemente. Pero si querés le podés pasar todas esas opciones al kubectl sin tener que usar el archivo kubeconfig. Lo voy a dejar en la descripción bien después de que lo investigue. Y finalmente, un pequeño hack, ya que para mí la forma de mantener estos usuarios y estos clústeres y estos archivos en Kubernetes es bastante incómoda, en mi opinión. A mí me gustaría ver de alguna forma que vos puedas pasarle un directorio y ahí tiras todos los archivos de config.yaml y kubeconfig con todo tu contexto y que kubectl automáticamente los lea y se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Eso no pasa, por lo que hay algunos pequeños hacks que la gente hace para hacerlo de esa forma. Hay una pequeña aplicación que se llama direnv que te permite setear variables de entorno basado en el directorio en el que estás. Entonces, por ejemplo, podés entrar a un directorio donde tenés tus manifiestos de tu clúster de producción y ahí tenés un archivito que automáticamente setea tu kubeconfig para que apunte al clúster de producción, y lo mismo si vas al directorio donde tenés el archivo de staging o los archivos de testing. De esa forma no te va a pasar que vas sin querer aplicar manifiestos a un clúster que no tiene que ser. En el trabajo tenemos unos 20 clústeres y lo que yo personalmente hago es usar kubectl, que yo ya hablé de eso en este video que está acá. Y básicamente siempre le especifico el contexto donde quiero aplicar el clúster. No me gusta seleccionar el clúster y después aplicar el manifiesto. Siempre se lo paso específicamente en el comando. De esa forma es muy difícil que me equivoque y es muy difícil que aplique un manifiesto a un clúster que no tiene que ir. Esa es mi recomendación, usar kubectl y pasarle el contexto manualmente cada vez que ejecutas el comando. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos. Dale a me gusta si te gustó. Camión. Dale no me gusta. Si en lugar de usar tus archivos kubeconfig en el directorio kube o en algún lado ahí raro, seguro, tenés tu kubeconfig escrito en un papel, impreso por supuesto, no lo vas a estar escribiendo a mano. Eso sería muy estúpido, ¿no? Lo tenés en un papel y lo pones en tu máquina de fax. Entonces cada vez que querés controlar un clúster y querés hacer que una persona controle el clúster, le mandás por fax el kubeconfig y destruís tu copia. De esa forma es un sistema de lock, un sistema de llaves. Nunca va a haber dos personas manejando el mismo clúster. Es muy seguro. Así lo usa la NASA. Tiene la máquina de fax y al lado tiene la trituradora. Entonces mandas el fax, triturás, aquella persona tiene el kubeconfig. Y solamente él es el que lo maneja. La cosa es que después de como unos 20-25 faxeadas ya como que se empieza a perder la calidad en el kubeconfig. Tal vez no es muy seguro. O tal vez es demasiado seguro. Pensalo.